¿Cuánto poder tiene un joven cuando reflexiona sobre su propio camino? En este episodio de Orientalab nos adentramos en un tema que va mucho más allá de una herramienta concreta o un método específico, la personalización de la intervención socioeducativa. Cuando hablamos de personalización, no nos referimos solo a adaptar un plan a las necesidades de cada joven. Hablamos de ponerles en el centro de su proceso formativo, de fomentar en ellos habilidades como el autoconocimiento, la toma de decisiones responsable o el establecimiento de metas significativas. Y esto no sucede de manera espontánea, requiere un marco que facilite algo fundamental, la metacognición, esa capacidad de pensar sobre su propio aprendizaje y progreso, que se ha demostrado como una de las estrategias más efectivas para la mejora educativa. En Tomillo sabemos que personalizar significa corresponsabilizar, significa invitar a cada joven a analizar dónde está, dónde quiere llegar y qué pasos necesita dar. Y también implica ofrecerles herramientas prácticas para que este proceso no solo sea teórico, sino algo tangible y accionable, con compromisos claros y revisiones constantes que los mantengan avanzando. En este episodio hablaremos de cómo se diseña un plan de intervención personalizado, pero sobre todo de cómo acompañamos a los jóvenes para que reflexionen sobre su progreso y se conviertan en protagonistas reales de su camino, asumiendo con compromiso y conciencia su proyecto personal de desarrollo. Si eres un profesional de la intervención social, estoy segura de que este episodio te va a gustar. Empezamos. Para explorar estas ideas desde la práctica, hoy contamos con dos invitados que conocen de primera mano cómo la personalización y la reflexión pueden influir enormemente en cambiar vidas. Nos acompaña María José Pérez Albo, asesora del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y profesora de la Universidad Autónoma, con una amplia experiencia guiando a jóvenes en el diseño de sus itinerarios personalizados. Bienvenida, María José. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar en este espacio, a Tomás y a mí. La verdad es que para alguien que se dedica desde siempre a la orientación y a la formación del profesorado, es un lujo participar en esto porque el acompañamiento personalizado está en el epicentro de cualquier proceso orientador. Muy bien, gracias, María José. También está con nosotros Tomás Borgoña, responsable de la Unidad de Pedagogía y Desarrollo Metodológico de Fundación Tomillo y una de las voces más activas en la actualización del modelo de intervención de la Fundación. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Gracias por invitarnos aquí y para mí esa es mi primera experiencia en formato podcast. He hecho como conversaciones online, en presencial, con grupo de profesionales. Es la primera vez que estoy ahora aquí compartiendo el punto de vista sobre una cuestión tan importante con este formato, o sea que encantado de estar aquí y hacer esta experiencia nueva. María José. Cuando hablamos de desarrollo integral, solemos pensar en un concepto amplio y hasta un poco abstracto, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿cómo podemos traducir en acciones concretas dentro del trabajo socioeducativo? Bueno, traducir de lo abstracto a lo concreto siempre es un reto. Yo apuntaría dos cosas. Por un lado, creo que es importante no perder de vista los tres ejes principales que debe haber en el proceso de orientación. Favorecer el autoconocimiento de la persona en todos los niveles, en todos los planos de su vida, me parece un eje primordial y prioritario. También ayudar a conocer todas las opciones y los itinerarios posibles, que muchas veces son mucho más amplios de lo que creemos, y desde luego algo que se va a ir construyendo a lo largo de todo el proceso, que es trabajar el desarrollo de competencias y de habilidades que les van a ir haciendo falta para sostener ese proceso. Y después, en el trabajo con jóvenes, la traducción a algo tangible, a algo a veces físico, creo que siempre les ayuda. Entonces, a veces es una tarjeta en la cartera, un grupo de WhatsApp, una actividad cada X días, pero algo concreto que ellos puedan tocar, que puedan ver y que constantemente les pueda recordar el proceso en el que están, creo que puede ayudar a esa traducción a acciones concretas. Sí, totalmente de acuerdo. De mi punto de vista, un poco la solución que proponemos nosotros es, por un lado, principalmente a nivel práctico, instaurar como una dinámica, una costumbre de vez en cuando parar y reflexionar, ¿no? Es decir, que es verdad todo lo que estabas comentando del desarrollo competencial, que se tiene que dar en el día a día. De hecho, no se pueden dar momentos de reflexión si mientras tanto no he fortalecido antes algunas competencias, como por ejemplo el autoconocimiento, para hacer un ejemplo. Pero sí que es importante también tener algunos momentos que les llamamos un poco momentos espejo, en el sentido de que es como cuando tú vas al gimnasio o estás haciendo
un curso de baile y en ese tipo de ámbitos siempre la gente dispone de un espejo como para poderse ver y poder de alguna manera corregir eventualmente errores o ver si efectivamente lo que está haciendo está bien encaminado o se necesita recalcular un poco lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, para mí, a nivel práctico sí que es importante a veces también un poco detener la cotidianidad, ¿no? Donde estamos muy volcados en el hacer y tener momentos de calidad donde podemos parar y reflexionar y tener una persona de confianza con la que podernos mirar al espejo justamente para poder hacer estas correcciones. Y eso es para mí un poco uno de los retos, ¿no? Porque a nivel laboral del día a día, pues es verdad que es difícil conseguir estos espacios y que tengan la calidad suficiente. Hablamos del desarrollo como un proceso lineal, pero la realidad es que suele ser bastante más compleja, ¿no? ¿Cómo trabajamos para que los jóvenes puedan avanzar de manera sostenible en diferentes áreas de su vida? Vale, pues mira, con respecto a esto te quería contar que la intervención que estamos intentando construir en Tomillo, estamos en un proceso de construcción. Veníamos de un pasado donde tenemos una serie de oportunidades, experiencias diferenciadas, pero que estaban un poco atomizadas, por así decirlo, y ahora lo que estamos intentando hacer es construir un contexto, incluso un contexto físico, donde todas estas experiencias estén un poco a disposición de la persona, un poco todas a la vez. Este es el concepto que estamos llamando de Campus Tomillo, que consiste en un lugar físico donde la persona que entra puede ver todo lo que Tomillo ha de ofrecer y puede empezar a desarrollarse dentro de estas estaciones, estas experiencias que serían luego realmente los programas y los proyectos, los ciclos que tenemos, donde puede afianzar determinados conocimientos y competencias. Pero al mismo tiempo, luego puede elegir, pues después de esa experiencia, moverse a otra o incluso activar más de una en paralelo. Este concepto nos permite de alguna manera ya del minuto 1 enfocarnos a acoger a la persona que entra en Tomillo con una mirada, digamos así, 360, ¿no? Para no ceñirnos solo a nuestro rol, por ejemplo, de profesor o de docente o de educador social, porque muchas veces un poco la tendencia es que cuando estamos una vez más en el día a día, vemos en la persona que acompañamos solo un poco los objetivos que nuestro programa específico necesita desarrollar. Pero intentamos tener ya desde el minuto 1 una mirada un poquito más amplia y poderles ofertar todas estas experiencias que la entidad tiene y que puede ofrecer y que la persona puede elegir en qué orden pasar de una a otra y cuáles son más significativas para su desarrollo vital. Y luego, por otro lado, otra cuestión que quería comentar, porque has hablado de una palabra clave que has dicho, que es la parte de la sostenibilidad, ¿no? Porque a veces tenemos que poner atención a que no nos pase como cuando nos pasa con Netflix, ¿no? O con otra plataforma de este tipo, que muchas veces nos sentamos y tenemos tanta oferta delante que tardamos más tiempo en decidir qué vamos a ver y luego realmente no tenemos tiempo de disfrutar el contenido, ¿no? A mí me pasa muchísimo. Entonces, también un poco riesgo es de perder de vista un poco el tema de la sostenibilidad. Es decir, el hecho de que tengamos un ecosistema complejo con una serie de oportunidades distintas no significa que tengamos que ofrecer así como si estuviéramos vendiendo en alguna plataforma de estas de streaming nuestro contenido, sino que es importante reflexionarlo y elegir aquellas que realmente pueden dar un contributo significativo a lo que la persona quiere desarrollar en ese momento. Sino un poco riesgo es que pequemos de un poco de bulimia en ese sentido. Y esto resuena un poco con luego lo que es nuestro modelo de intervención en aula, que tiene que ver con el desarrollo competencial. Es importante también cuando trabajamos las competencias intentar focalizarlas y secuenciarlas para no trabajar o no tener esa sensación de trabajar todo a la vez. Entonces es importante, por un lado, tener una variedad de oportunidades, pero al mismo tiempo secuenciar y focalizar un poco la atención de la persona y también de los acompañantes que estamos ahí para sostenerla. Cada joven llega con un bagaje único, lleno de experiencias previas, habilidades, expectativas y barreras. Y se plantea el desafío no solo de entender esa diversidad, sino también de responder de forma efectiva. ¿Qué herramientas destacas para diseñar itinerarios que se adapten a esas necesidades y fortalezas? Vale. Pues la primera cuestión que quería así señalar, lo que has comentado me hace pensar que una cosa importante para empezar es rescatar también
cuáles han sido las experiencias previas, ¿no? Incluso las experiencias que aparentemente pueden ser experiencias de fracaso, poderlas transformar con el tiempo y a través del trabajo en desarrollo competencial, el autoconocimiento y la mentalidad de crecimiento. Son cuestiones que permiten volver a enfocar experiencias que han sido de fracaso y poder sacar de ahí algún jugo, algo que representa un aprendizaje significativo para la persona, para que no sienta que una experiencia aparentemente de fracaso no haya servido para nada, sino que realmente se puede dar la vuelta. Y de ahí, ¿qué es lo que he aprendido? Si, por ejemplo, he aprendido que para mí por ejemplo, el funcionamiento típico del sistema educativo, digamos así, tradicional, no encaja con mi forma de ser y no soy capaz de sacarle todo el provecho posible, pues en vez de pensar que soy un fracasado, que soy una fracasada y que no puedo estudiar, no puedo obtener una serie de resultados en el futuro, tengo que ver cómo esto puede, de alguna manera, suponer un aprendizaje para mí. Entonces, a lo mejor quiere decir que mi forma de aprender es diferente, que necesito otro tipo de experiencia, que puedo construir un camino alternativo que en vez de pasar por una vía, pasa por otra. Eso es un poco como cuando tenemos que ir aquí en una ciudad como Madrid, que tenemos muchísimas oportunidades para movernos de un punto A a un punto B. No puedes ir con la metro, puedes ir con cercanías, el autobús, combinar distintos medios y a lo mejor no necesariamente el hecho de hacer un recorrido diferente o más largo, aparentemente, no necesariamente es algo peor, sino que es resaltar una vez más el valor que tiene la diversidad. No todas las personas funcionamos de la misma manera, no tenemos las mismas características, tenemos talentos diferentes, formas de aprender diferentes, tenemos también un contexto social que nos influye de una manera distinta, ¿no? A lo mejor incluso muchas veces las personas han podido avanzar a nivel académico porque era un poco mejor lo normal, lo que se estilaba dentro de su contexto sociofamiliar, y para otros no es así. Entonces también tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿no? De dónde partimos y qué tipo de itinerario podemos construir desde ahí, teniendo en cuenta que realmente todas las oportunidades son positivas, siempre y cuando sepamos enfocarlas como un proceso de aprendizaje y que no hay una sola solución que es la correcta. No es que solo vas bien si terminas la ESO, vas al bachillerato y luego pasas a la universidad. Puede ser así o puede ser de muchas otras formas diferentes. Lo importante es que podamos acompañar a las personas en que identifiquen hacia dónde se quieren dirigir. Yo añadiría a eso, con lo que no puedo estar más de acuerdo, que quizás es importante que cuidemos las primeras fases del proceso. A menudo tendemos en estos procesos de orientación a hacernos enseguida una idea general de la situación. Suele suceder que hemos visto ya otras situaciones parecidas, similares, gente en las mismas circunstancias, y entonces enseguida pasamos a ofrecer opciones, ¿no? y a la acción concreta. Y quizá sería necesario detenernos un poco en esa primera acogida, en ese primer estar atento a todo lo que ha sucedido, a esas trayectorias que traemos y a cómo la persona percibe el momento en el que está, la situación en la que se encuentra y las opciones de futuro que tiene, para poder de verdad dar una respuesta que sea personal y que atienda a esas necesidades diversas y singulares de cada uno. Esto va muy, muy en hilo al entorno socioeconómico, ¿no? Ya que el entorno socioeconómico y cultural puede facilitar o dificultar el acompañamiento. ¿Cómo trabajamos para identificar y abordar los factores de riesgo externos que pueden frenar el progreso de un joven? Bueno, desde luego, ese primer diagnóstico de la situación que estábamos hablando y ese ofrecer no tanto antibióticos de amplio espectro, sino algunos que vayan más dirigidos a la situación concreta, creo que va a ser fundamental en ese proceso. Y luego hay factores de riesgo que ya conocemos, que la evidencia científica lleva mucho tiempo diciéndonos que son factores de riesgo en lo escolar, en lo social, en lo familiar. Entonces, creo que debemos estar muy atentos a esos que ya sabemos que se van a producir. En la historia escolar de todas las personas hay situaciones de falta de pertenencia, trayectorias de fracaso, alumnos que oficialmente están dentro del sistema pero que en la realidad están más fuera que
que dentro, historias de absentismo, de dificultades que no han dado resultado con las medidas que se han ido poniendo. Y en lo familiar, desde luego, sabemos que el nivel educativo y social de los padres, las dificultades económicas, las situaciones de salud física y mental de ese entorno. Entonces creo que es muy importante que estemos atentos a esos factores que tenemos identificados y que sabemos que son muy relevantes, además de dar salida a la situación concreta de cada uno. Claro, sí, en ese sentido también lo que estamos intentando impulsar ahora con este modelo de intervención que estamos desarrollando en Tomillo es también la oportunidad de transformar en participantes a los familiares de los chicos y las chicas que vienen a Tomillo. Claramente, eso no se puede aplicar en todos los contextos, pero sí que, por ejemplo, para paliar a lo mejor situaciones que tienen más relevancia más resonancia con el tema económico, por ejemplo, pues intentar incidir, por ejemplo, en la situación laboral del núcleo familiar, ver de qué manera podemos involucrar a las familias a participar tanto de experiencias como más contundentes, así como de experiencias que son como más unas pildoritas de menor duración, pero que aún así pueden facilitar la involucración de los padres, y no solo de los padres, también puede ser de otros familiares o incluso en general de personas que vienen en el contexto sociofamiliar del joven, intentar que de alguna manera participen activamente en algunas de las actividades que realizamos en el campus. ¿Cómo podemos transformar la creación de un itinerario en un espacio pedagógico que no solo establezca objetivos, sino que también impulse el aprendizaje y la reflexión del joven desde el primer momento? Bueno, es una gran pregunta, desde luego. Yo creo que es importante generar un buen itinerario, y eso pasa por hacer lo que hacen las aplicaciones de mapas que tenemos cuando queremos ir de un sitio a otro. Hay que establecer una ubicación precisa. Es muy importante tener muy claro de dónde partimos y dónde estamos, porque si la persona no tiene claro cuál es su situación real y no ajusta sus expectativas desde el principio, podemos diseñar itinerarios maravillosos, pero que al final van a fracasar y va a haber que recalcular muchas veces, y es preferible hacer un buen diseño desde el principio y un buen itinerario desde el principio, aunque tardemos un poquito más, que enseguida empeñarnos en hacer algo. Y a partir de ahí, una de las cosas más complicadas, que es diseñar un objetivo claro, un punto de destino concreto al que quiero llegar, que no siempre es sencillo de establecer y que a menudo además hay que cambiar sobre la marcha y establecer rutas posibles. Y una cuestión que me parece importante y es anticipar posibles obstáculos que me voy a ir encontrando a lo largo de esas rutas. Porque cuando uno quiere subir el Tourmalet, la imagen de la cima y de verte en la cima es maravillosa, pero la imagen de estar sudoroso, esforzado, en mitad del camino, agotado y con ampollas, desde luego esa no la queremos y no la tenemos muy en cuenta, ¿no? Y es importante que también anticipemos un poco cómo va a ser todo el proceso. Tomás. Sí, para nosotras en Tomillo, efectivamente, pues la construcción del itinerario de por sí es un elemento que a nivel pedagógico me permite trabajar una vez más el desarrollo de determinadas competencias. Es decir, cuando un joven, nosotros trabajamos principalmente con edades a partir de la finalización de la primaria, ¿vale? La mayoría de los jóvenes que estamos acompañando tienen esa edad. Y cuando llegan a ese punto, cuando empiezan a trabajar en Tomillo, es verdad que la mayoría de ellos y de ellas no están acostumbrados a poder definir cuál es su itinerario, porque no es algo que se viene haciendo normalmente. No nos entrenan desde pequeños, desde pequeñas a tomar este tipo de decisiones. Entonces, es verdad que al principio es costoso el ponerse a dibujar un itinerario, cuando yo nunca lo he hecho, no sé cómo se hace. Entonces, claramente, en ese sentido, el propio ejercicio de ponerse a reflexionar y a poder trabajar con determinadas herramientas, para citar una, por ejemplo, podría ser un análisis DAFO o el fijarnos unos objetivos SMART, o hay muchas técnicas y muchas actividades que se pueden hacer. Pero digamos que ya de por sí, independientemente de la calidad luego del itinerario que el joven empieza a dibujar en esta primera sentada,
es un espacio de aprendizaje, porque claramente estoy invitando a la persona a hacerse una serie de preguntas, a empezar a reflexionar sobre cosas donde normalmente no está acostumbrada a reflexionar. Y no sé si es la primera vez, pero seguramente es una de las primeras veces que se pone realmente a pensar, bueno, realmente hacia dónde me quiero dirigir, qué es lo que quiero hacer. Entonces, también el propio proceso de construcción es un proceso de aprendizaje que a nivel pedagógico permite fortalecer competencias, porque no me están dando un checklist de cosas que tengo que hacer, sino que tengo que ir construyendo yo un poco el itinerario. María José, la corresponsabilidad es un pilar clave en el diseño de itinerarios. ¿Cómo fomentamos un compromiso genuino por parte del joven sin imponerle metas que no sienta como propias? Bueno, yo creo que en la medida en que establezcamos con ellos los objetivos, siempre va a ser más sencillo favorecer esa corresponsabilidad. Desde luego hay que crear un buen vínculo al principio. Creo que es importantísimo que creemos una relación de confianza, de calma, de apertura, en la que la persona se pueda sentir acompañada y se pueda sentir segura, porque ese va a ser el primer paso para poder hacerlo. Y buscar referentes en su entorno. Referentes hay muchos, pero buscar referentes en el entorno. El otro día estábamos en unas jornadas de orientación en el Escorial y había mesas redondas de diferentes profesionales que ahora mismo tienen éxito en sus carreras, pero que en su mayoría comentaban que habían tenido que cambiar de carrera porque se habían equivocado de opción, que dejaron estudiar y después volvieron a estudiar y retomaron su camino de otra manera, o que habían tenido muchas dificultades económicas y habían tenido que trabajar y hacer la carrera a la vez. Entonces, esos referentes reales y cercanos creo que dan a los jóvenes una dirección clara que les permite ponerse en marcha y que les permite entrar a hacer lo que quieren hacer. Y ayudarles a ver un poco más allá, ayudarles a ver que cuando les propones o cuando ellos se proponen la importancia de sacarse el título de la ESO, no es solamente por sacarse ese título, sino porque eso les va a permitir después acceder a otras opciones, acceder a mejores trabajos y poder vivir mejor en muchas facetas de su vida. Yo quería comentar dos cosas que mientras estabas hablando se me han encendido así como unos clics en la cabeza. Una es que me parece, a mí por lo menos me parece muy bonita, y es que la dimensión del tiempo de alguna manera nos hace a los IDAS profesionales también como parecidos y involucrados en este mismo proceso de nosotros también tomar decisiones con respecto a nuestro propio itinerario, que creo que además esta cuestión es cada vez más relevante a medida que pues también nuestra vida profesional y laboral se va alargando por cómo funciona el sistema también, cada vez más, ¿no? El otro día estaba pensando, mi padre se jubiló con 55 años, a mí me va a tocar trabajar durante muchísimo más tiempo, pero eso implica también que estas preguntas con respecto a, pues, hacia dónde quiero llegar yo, me las tengo que seguir haciendo también como adulto, porque es que no voy a tener una perspectiva de fin de mi carrera laboral a corto plazo, sino que a lo mejor me tendré que preguntar, vale, ¿y durante cuánto tiempo quiero estar, digamos así, estacionado en la parada del metro en la que estoy ahora? ¿Me quiero luego seguir moviendo? ¿Qué decisiones tendré que tomar? Y eso de alguna manera me parece que nos hace resonar con los y las jóvenes que estamos acompañando, y es en ese sentido una ventaja que probablemente hace años personas que se dedicaban a lo mismo no tenían, porque tenían una situación vital diferente, y sin embargo la sociedad en la que vivimos nos obliga de alguna manera a cuestionarnos constantemente también a los adultos en ese sentido, y eso nos hace de alguna manera parecidos, ¿no? a los chicos y las chicas que tenemos que estamos acompañando. Y luego otra cosa que has comentado que me ha parecido muy interesante es siempre hablando un poco con esta metáfora, ¿no? del mapa y de los lugares, que me parece interesante también de vez en cuando tener alguna experiencia así que sea un poco como activar un detonador, ¿no? Que de repente pues ubica en el mapa cosas que igual los chicos y las chicas nunca jamás hubieran imaginado, ¿no? Porque esto tiene que ver una vez más con el tema del contexto. Si yo me he criado en un contexto con ciertas limitaciones donde a lo mejor mis opciones de desarrollo son limitadas, de repente entrar en un contexto donde
de repente algo que me parecía muy alejado de mí aparece en el mapa y puede ser una primera experiencia que nunca había pensado en ello, pues hace que ¿no? las neuronas y las emociones y todo vuelva a ponerse en círculo, y a lo mejor el propio joven empieza a soñar con metas diferentes. Un ejemplo, para hacer un ejemplo, dentro de las tantas cosas que hacemos, tenemos un programa Oportunidad al Talento que ofrece, por ejemplo, experiencias de voluntariado al extranjero. El verano pasado hemos ido con un grupo de chicos y chicas en Marruecos, y para algunos de ellos y ellas era la primera vez que salían de España a nivel de viaje. Entonces, claro, pues de repente el hecho de que en tu contexto vital de todos los días nunca has podido viajar y de repente estás haciendo un viaje al extranjero con una cultura distinta a la tuya y donde además estás haciendo una experiencia de voluntariado, eso hace que de repente algo que a lo mejor no habías pensado nunca empieza a activarse, ¿no? Empieza como a ver el gusanito que se empieza a mover, y quizá este joven, cuando tiene que hacer estos parones de reflexión donde va a definir su itinerario, empieza a soñar y empieza a pensar con cosas que hasta hace poco no veía como posibles porque no las conocía. Y luego la última cosa que te quería comentar era siempre con respecto un poco al tema de las metas, ¿no? De ver un poco, nosotros en Tomillo, cuando estamos enfocando el tema de las metas, diferenciamos un poco la parte más de metas de itinerario global de la parte de objetivos un poquito más específicos, que son aquellos que se trabajan luego, por ejemplo, en un ciclo formativo de formación especializada o de formación reglada. Entonces, en ese caso sí que hablamos de concretizar mucho cuál es la experiencia de aprendizaje significativa que voy a sacar de ahí. Pero cuando hablamos de definir un itinerario a nivel un poco como más de vista de pájaro, un poquito más global, nosotros utilizamos las metas como representaciones mentales, sobre todo que tienen la función de hacer como no sé cómo decirlo en español, me sale trigger, como se llama, de gatillo, ¿no? Es decir, es ese elemento que te activa, es un elemento más aspiracional y no es necesariamente un destino de obligatorio cumplimiento. Es decir, no es obligatorio que esa meta a nivel aspiracional se cumpla como tal, sino que vamos construyendo los peldaños en consonancia de que queremos ir hacia esa dirección, a esa meta que se ha identificado. Y en ese caso nosotros nos gusta intentar identificar como metas de dos tipos diferentes principalmente. Algunas son metas que tienen que ver con un deseo más propio de la persona de aprender y de dominar, de conocer conocimientos, habilidades de un determinado ámbito que a la persona le interesan, y otras veces son más bien metas que las llamamos metas de rendimiento. Estas metas de rendimiento tienen que ver más con a veces, cumplir con un determinado estándar, que puede ser un estándar externo, por ejemplo, el sacarme el título de la ESO, ¿no? O alcanzar un determinado grado de conocimiento con respecto, por ejemplo, hacer un ejemplo, en cocina. Quiero llegar a ser un chef de estrella Michelin. Ese es un estándar que una persona se pone a nivel de rendimiento. Normalmente las metas de rendimiento nos parecen que pueden tener cierta peligrosidad en el sentido de que pueden generar como frustración si no están bien enfocadas, pero sí que es cierto que también a veces es importante incluir algunos elementos, como por ejemplo algunos elementos que tienen que ver con la obtención de títulos o certificados en lo específico, ¿no? Es decir, vale, pues necesito este título, y intentamos darle la vuelta de manera que vean cómo la obtención de un título o de una calificación en concreto, cuando es necesario, sirve para continuar y para progresar hacia la meta de interés de la persona. Es decir, intentamos evitar que el foco sea me voy a sacar el título, sino que intentamos trabajar para que la persona identifique qué es lo que quiere aprender y qué es lo que va a conseguir aprender, y luego vemos si la parte de la obtención del título u otro elemento más de calificación en ese sentido representa un elemento que te permite de alguna manera acercarte y conseguir un poco la meta que tú que estás identificando como relevante para ti. Tomás, continuamos contigo. El diseño del itinerario no es solo un ejercicio de planificación, también es el inicio del desarrollo competencial. ¿Qué papel juega el profesional en modelar las competencias a través de su propia práctica y de la relación con el joven?
El profesional tiene un rol fundamental y en ese sentido, como ya he comentado antes, un poco el foco que tenemos en Tomillo es que el plan de acompañamiento, el PAP, tenga una visión un poco como más global. Y como decía, es un espacio que sirve para entrenar determinadas competencias, en concreto la parte de autoconocimiento, la toma de decisiones, por ejemplo. Y para que esto suceda, eso implica que este momento de reflexión tiene que estar conectado luego con la práctica diaria de lo que el joven o la joven hace y vive durante el día a día en aula, cuando está haciendo, por ejemplo, una formación profesional básica, ¿vale? Eso quiere decir que tiene que haber una conexión entre lo que se trabaja en estos momentos donde nos sentamos a reflexionar con el joven, que no sean los únicos, es decir, que esas competencias que queremos desarrollar y trabajar en esos momentos luego tienen que tener otras oportunidades para poder crecer durante el día a día. Es un poco como cuando, para hacer un ejemplo, si me dedico a cantar, por ejemplo, y solo pretendo pues, poder entrenarme en los momentos en los que tengo a lo mejor una actuación en público, ¿no? Claramente esto es importante. La propia actuación de por sí es un momento de aprendizaje porque voy a aprender muchas cosas, voy a aprender tanto a nivel de técnica vocal como a nivel socioemocional, como poder controlar a lo mejor autorregularme a nivel emocional para evitar que los nervios o la tensión me jueguen una mala pasada. Pero claramente no sería suficiente si no hay de trasfondo, un trabajo diario donde voy entrenando también estos elementos competenciales que me sirven luego para poder tomar estas decisiones. Entonces, en todas las actividades que desarrollamos en la Fundación, siempre tenemos que integrar las competencias socioemocionales para que luego los jóvenes puedan tomar sus decisiones. María José, ¿puedes compartir algún caso donde la reflexión continua haya generado un cambio significativo en la motivación o en el compromiso de algún joven? Bueno, yo creo que todos los docentes y educadores de la Tierra tenemos grabadas 1000 historias, pero me viene a la cabeza un alumno concreto de 16 años al que cuando yo conocí era la viva imagen de una historia de fracaso anunciada, de una profecía que se autocumple y que se autoalimenta, de no soy capaz de hacer nada, no estoy en buena situación, no tengo apoyo en casa, una situación de salud mental muy deteriorada, una trayectoria de fracaso y en esa situación el primer trabajo quizá no es plantear un objetivo, sino ir poniendo algunos escalones que permitan tomar conciencia de que hay otra realidad posible para mí y que puedo salir de ahí, ¿no? Entonces, los primeros pasos que dimos en ese caso fueron establecer algunos escalones, primero pequeñas rutinas, controlar pequeñas situaciones de nervios en clase, de una situación de conflicto en el patio, de planificar un día, un fin de semana e ir haciendo que fuera tomando conciencia de la necesidad de tomar decisiones y de ir avanzando en el camino, ¿no? Y después eso fue llevando poco a poco a decisiones un poco más grandes y sobre todo a ir salpicando ese proceso de perlas de reflexión conjunta acerca de todos los pasos que se iban dando, generar altas expectativas, no solo en el entorno, sino en la propia persona también, porque eso es lo que al final ayuda a hacer el clic. El cambio se produce cuando la persona está madurativamente lista y cuando está en una situación personal que se lo permite, pero hay que ir activando esas palancas que facilitan el cambio. Y creo que quizá en este caso esa conjunción fue la que permitió hacer ese proceso. Tomás. Sí, yo más que nada tengo en mente el caso de una joven que estamos acompañando, ahora es una alumni de la entidad y que el año pasado estuvo participando en Bruselas en la Comisión Europea. Pues en ese sentido, más que un proceso de cambio, en ese caso podemos ver cómo el hecho de haber acompañado a esta persona durante las últimas etapas de la educación obligatoria a esta joven le han permitido luego coger confianza,
poder identificar efectivamente qué es lo que quería estudiar y además ofrecerle una experiencia tan potente que la respalda y la fortalece en lo que son sus estudios, porque está estudiando en la universidad actualmente. Y estamos viendo cómo de alguna manera estas experiencias significativas, con además este trabajo de, vale, desde que tienes que tomar decisiones acerca de tu desarrollo futuro, te acompaño a reflexionar, a probar y a que tú puedas definir hacia dónde quieras ir, estamos viendo cómo en estos casos pues, conseguimos efectivamente lograr unos impactos significativos. Y también a veces no tenemos que vivir necesariamente como un fracaso el proceso opuesto. Es decir, por ejemplo, tener un joven o una joven que de repente están participando en una propuesta que tenemos y vemos como a lo mejor empieza a flaquear a nivel de asistencia o a nivel de compromiso. Entonces, a lo mejor sí que es importante ahí volverse a sentar y decir, vamos a ver, ¿eso es lo que quieres hacer? Y si te dice que no en ese momento y cambia de estrategia y cambia de propuesta y se engancha a otra cosa porque esta no le estaba aportando el valor que tenía en mente, pues eso también es algo positivo. No necesariamente el hecho de decir, vale, pues me siento, defino que esta experiencia no es la que más me conviene y tomo otro rumbo, no es necesariamente, es más, no es un fracaso, es un momento en el que la persona realmente se hace autónoma, ¿no? de su proceso y puede efectivamente decir, vale, pues esto no me conviene, pues me voy por otro lado. Hay un equilibrio, María José, que los profesionales de la intervención debéis mantener para ofrecer orientación y a la vez fomentar la autonomía. ¿Cómo trabajáis para construir un marco estructurado que no limite la libertad del joven en sus decisiones? ¿Qué herramientas podéis proporcionarles? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar los propios profesionales sobre cuál es el sentido de nuestra intervención y cuál es el papel que debemos jugar ahí, ¿no? Tanto dentro del equipo en el que estemos como de manera individual, en cada momento del proceso y luego tener claro también que nuestra función es ofrecer herramientas, poner opciones al alcance de la mano y acompañar en el proceso y servir, como decía Tomás al principio, un poco de espejo de cuál es esa situación. Pero ser conscientes de que al final el que tiene que andar el camino es el joven que está dirigiendo su vida, porque esa es la única manera en la que de verdad podrá tomar decisiones autónomas y que sean de verdad un compromiso consigo mismo y que les impliquen en el proceso. En el trabajo de orientación y acompañamiento, más en contextos tan personalizados como los que estamos tratando, supongo que surge recurrentemente el cómo trabajar las expectativas y las aspiraciones de los jóvenes que llegan a los programas. ¿Cómo abordáis en Tomillo los casos en los que existe un desajuste evidente entre las expectativas del joven y los motivos reales por el que fue derivado a un programa en concreto? Y a la vez, ¿cómo se gestiona ese proceso de manera que se convierta en un aprendizaje positivo para el joven? Claro, de alguna manera es importante, no digo evitar la frustración a toda costa, porque a veces también de la frustración se aprende, tenemos que aprender también a frustrarnos a veces y a aceptar eso como un proceso normal, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la cabeza una serie de cosas y luego la vida va por otro lado. Por lo tanto, de alguna manera, lo que tenemos que, yo diría que la herramienta más fuerte es, por un lado, trabajar competencias como el autoconcepto para poder cada vez más tener un ajuste más basado en evidencias de qué es lo que yo me propongo y cuánto de esto realmente pues, estoy en la situación o en el lugar de poderlo alcanzar, o si no es así, qué recorrido puedo construir para llegar hasta ahí. Entonces, las competencias con el autoconcepto, la mentalidad de crecimiento son clave para que las personas puedan de alguna manera cada vez más mejorar en ese proceso de definición de metas. Porque si las metas están demasiado desajustadas o los objetivos no son para nada realistas, pues efectivamente pues la persona se desmotiva. Entonces, tenemos que acompañar también a esos procesos de frustración y, como decía al principio, rescatar, no transformar, pues si eso no ha salido bien, ¿qué es lo que he aprendido de ahí? ¿Qué cosa puedo sacar? Por lo tanto, también la metacognición ahí entra en juego, es decir, analizar qué cosas has hecho, analizar
junto a la persona, la meta que te ha puesto, el objetivo que te has fijado, es realista, no realista, qué cosas han sucedido, qué cosas dependían de ti que no han salido bien y qué cosas a lo mejor dependían de un contexto externo, porque a veces también la persona no consigue, ¿no? Avanzar en los objetivos, no necesariamente por una debilidad o una falta de compromiso suya, sino que a veces también son situaciones objetivas externas que están ahí y que dificultan el proceso. Entonces, pues poner todos estos elementos encima de la mesa ayudan a poder analizar de manera un poco más quirúrgica, digamos así, los elementos del fracaso y evitar que la frustración impida el avance. Es que además hay que trabajar, yo creo, no solo con las expectativas de cada uno, sino con las expectativas que tiene el entorno sobre cada uno. Entonces, a veces esas expectativas sobre cuáles son los mejores caminos, sobre lo que tienes que hacer, sobre qué sería lo mejor para ti, te frenan y te coartan en poder implicarte y poder llevar a cabo ese plan y ese itinerario que tienes. Entonces, me parece importante que sepamos también acompañar a ese entorno y asesorar a ese entorno para poder pues ajustar las expectativas de todos. Sí, que a veces también uno se puede fijar metas que no responden necesariamente a una deseabilidad social, ¿no? Cuántas veces se me ocurre, igual es una referencia un poco ya vieja, pero clásico ejemplo que se me ocurre es la película esa del Club de los Poetas Muertos, del chico ese que quería ser actor y en su contexto social ese era como una maldición, ¿no? María José, el tiempo es otro factor clave en cualquier intervención, y más si hablamos de expectativas. ¿Cómo ayudáis a los jóvenes a gestionar sus expectativas sobre el tiempo necesario para ver cambios significativos en su progreso? Bueno, es un melón el que has abierto. Sí. Porque además, desde luego, los chavales, adolescentes y jóvenes no se caracterizan por su capacidad para medir el tiempo a largo plazo. Entonces, yo creo que aquí sobrevuela algo que hemos estado hablando antes, que tiene que ver con combinar las metas a largo plazo con las metas a corto plazo, con revisiones parciales y con objetivos intermedios que nos vayan permitiendo ver que de verdad estamos logrando avances y vamos recorriendo parte del camino, ¿no? Porque si no da la sensación de que uno nunca sale de la jungla y no termina de ver el sol. Entonces, creo que eso es importante, y también ir trabajando con ellos esas habilidades de metacognición, de autoplanificación, de autorregulación de la propia conducta, que les permitan ir siendo capaces de visibilizar y de ver cuáles son todos esos avances que van haciendo. Tomás, ¿cómo transformáis el plan de acompañamiento personalizado, que es algo teórico, en una realidad tangible y significativa, para que los jóvenes vean y sientan también su utilidad? Pues es una pregunta muy, muy buena, y de hecho te diría que el día de hoy no tenemos una respuesta totalmente definida, porque estamos haciendo una serie de ensayos, prueba, ensayo-error, y lo comentaste tú antes también, ¿no? Que sería interesante que este plan de acompañamiento personalizado fuera principalmente un documento de la participante, que no se viva como un expediente burocrático que se tiene que hacer, que a veces un poco de riesgo podría ser eso. Y de aquí tenemos que desarrollar con muchísima imaginación formatos distintos para que incluso un plan de acompañamiento se pueda transformar, por ejemplo, lo digo así para decir, en una taza, es decir, en algo que sea significativo para el joven, que le pueda servir, que le otorgue valor, y que no lo viva como un trámite, que no lo viva como el recopilar un formulario donde yo pongo una serie de cosas y lo envío. Tengo que decir que al día de hoy no tenemos una formulación que nos convenza al 100%. Es decir, el día de hoy todavía tenemos este documento, que es un documento de apoyo, que sí que está compartido, que el joven lo puede consultar y que tiene además, tiene que recoger también su firma y tiene una serie de citas de revisión. Pero no sé hasta qué punto hemos logrado el día de hoy conseguir que este documento de acompañamiento se transforme en algo que el joven sienta como algo valioso, como suyo, como si fuera una especie de caja, como de los tesoros que tenga ahí a su disposición. Me gustaría lograr eso. Sé que hay experiencias muy, muy diversas y muy, muy interesantes en ese sentido. Con respecto a la propuesta de Tomillo, estamos todavía dándole vueltas para ver cómo transformamos esto en algo que los jóvenes vivan como algo valioso y como suyo, sobre todo. Bueno, todo un reto por cumplir. Sí, totalmente.
Llegamos al final. Gracias por acompañarnos hoy, por las reflexiones que habéis compartido. Antes de despedirnos, quiero que nos dejéis un mensaje final. María José, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de hacer a los jóvenes responsables de sus decisiones en este proceso? Bueno, dejar un mensaje final siempre es complicado. Me gustaría traer aquí una frase que retomaba el otro día una compañera del ISMIE, de Gregorio Marañón, que decía algo así como: mirad a cada alumno como lo que es, un ser frágil, único, al que podéis dejar una huella imborrable para bien o para mal y al que podéis llenar de oportunidades. Entonces yo creo que quizá el acompañamiento personalizado permite justo eso, ¿no? Llenar de oportunidades, ofrecer muchísimas opciones, abrir caminos y realidades, y eso va a hacer que la persona pueda coger las riendas de lo que está haciendo, y eso es como una locomotora en marcha llena de energía que irá hacia donde se proponga al final, ¿no? Entonces quizá la idea importante es poner en el horizonte ese llenar a las personas de oportunidades. Tomás, tu mensaje final. Estoy muy de acuerdo con las oportunidades y añadiría también de intentar infundir esperanza, ¿no? Que parece una palabra que también en nuestro contexto actualmente sociopolítico, económico, ¿no? Es un poco así como, ¿no? Muchas veces leo artículos que hablan de lo difícil que lo tienen los jóvenes hoy en día para insertarse en el laboral, etcétera, etcétera. Y eso es solo un elemento. Pero sí que creo que las oportunidades van acompañadas de la esperanza, es decir, de tener un mensaje alentador, positivo, de confianza, de transmitirle confianza también a los jóvenes. Es decir, mira, pues estoy convencido de que algo, lo que tú quieras, pero vas a poderlo conseguir, vas a poder lograr, vas a poder ser feliz en esta vida. Bueno, gracias a ambos por esas palabras llenas de positividad y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis día a día. Gracias a vosotros. Gracias. Si algo nos llevamos de este episodio es que personalizar un itinerario es un acto de confianza mutua. Es un proceso donde el profesional y el joven se sientan, escuchan y acuerdan un camino, no como un destino rígido, sino como una hoja de ruta que se adapta, se revisa y sobre todo se construye juntos. Hemos visto que la personalización no solo da resultados más efectivos, también da sentido a la intervención social. Permite que cada joven se reconozca como el protagonista de su historia, que entienda las decisiones que toma y que asuma la responsabilidad de su itinerario desde el primer momento. Porque cuando eso ocurre, no solo estamos fomentando el aprendizaje, estamos sembrando autonomía y compromiso. A quienes nos escucháis, os dejamos con esta idea. Cuando acompañamos a un joven en la creación de su itinerario, no estamos trazando un camino para ellos, sino con ellos. Y esa diferencia es crucial. La personalización es una forma de reconocer y respetar la individualidad de cada persona. Nos vemos en el próximo episodio de Oriental Lab, donde continuaremos explorando herramientas y reflexiones innovadoras sobre la intervención socioeducativa. Hasta entonces, gracias por estar ahí, por escuchar y por construir este camino juntos. Nos escuchamos pronto.